Lección 44. Recuerdos del ayer. Año 2101. Muchas cosas han cambiado a lo largo de la historia de este mundo. Cambios en los países, cambios en las costumbres. Nadie puede decir si ahora es mejor o peor porque ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero siempre pensamos que un tiempo pasado fue mejor cuando no podemos regresar a él. En algún lugar del planeta dos viejos amigos hablan de los viejos tiempos en que ambos eran jóvenes y querían comerse el mundo. Nostálgicos perdidos, comienzan a rememorar las mayores experiencias de su vida. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad, viejo? Pasan los años y con ellos las personas. Recuerdo mis años de juventud en la universidad. Solo me preocupaba de divertirme y de salir de juerga. La vida era más fácil. Me despertaba por la mañana y no tenía que trabajar, tan solo iba a estudiar y a verla a ella. ¡Qué jóvenes éramos! Sí. Yo echo de menos cuando era un crío. Mi madre me lavaba la ropa, me hacía la comida, me daba las buenas noches y yo me limitaba a ser feliz. No tenía preocupaciones de nada, solamente me dedicaba a jugar con mis canicas voladoras. Los juguetes de ahora no son como antes. Antes eran más rudimentarios. ¿Recuerdas los videojuegos con mando a distancia? Yo tenía uno de fútbol. Ya me acuerdo. Pasábamos horas frente al televisor. Tú siempre perdías. Oye viejo. Creo que te falla la memoria. ¿De verdad? Yo nunca olvido cambiarme el pañal, no como otros. Viejo cascarrabias. Te voy a dar con el bastón en... ¿Qué pasa aquí? Parece que vivís en la prehistoria, sois como niños. No es culpa mía. Siempre me insulta. Lleváis años así. En el fondo os queréis. Yo, querer a ese pergamino. ¿Y tú, qué? Estás más arrugado que una pasa. Basta. Ya está bien. Hablar de los viejos tiempos debe ser para algo bueno. No podéis tratar de recuperarlos. Solamente tenéis vuestros recuerdos y los buenos recuerdos son un tesoro, vuestro tesoro personal. Añoro los viajes en avión ultrasónico. Eran emocionantes y podías llegar a cualquier parte del mundo en pocas horas. Las reuniones de trabajo, los encuentros nocturnos en restaurantes caros, antes yo creía gobernar el mundo, pero en realidad no gobernaba ni en mi casa. Cierto. Yo antes podía ir a la montaña y caminar durante horas, pero ahora que soy viejo, me cuesta llegar hasta el baño. Definitivamente, tienes el cerebro tan seco como las arrugas de tu piel. ¿Otra vez insultando? Te vas a enterar. Basta. Vais a acabar el uno con el otro. Ahora mismo es lo único que me mantiene vivo, pelear con este viejo trasto. Siempre habéis sido muy buenos amigos, pero siempre habéis peleado por todo, por las chicas, por los juegos y hasta por el aire que respiráis. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Afortunadamente, no. Y ahí siguen los dos viejos amigos, en su eterna disputa, en su sincera amistad. Hay cosas que ni el tiempo ni el progreso pueden cambiar.